dentro de lo que es el sistema de justicia, pero también en la seguridad pública en general. Ha habido bastantes cambios, ha existido, en este caso, cambios muy significativos en el sistema de justicia mexicano, porque pasamos, como bien decíamos, de un inquisitivo a un acusatorio, y esto pues ha repercutido también en lo que es la actualización de las funciones pues de todos, abogados, ministerios públicos, peritos, policías, sociedad en general. Y que es muy importante, pues para hablar de seguridad pública, pues conocer el modelo como tal y cuáles son esas funciones específicas del primer partícipe o el que tiene el contacto principal con el delito en un momento inicial, que es el denominado primer respondiente, que generalmente el primer respondiente es la figura de autoridad o la primera autoridad que llega a la escena de los hechos o del hallazgo en cuestión, que bien puede ser un elemento de tránsito, bien puede ser un policía investigador, un policía estatal o un policía municipal, que generalmente va a ser el policía municipal el que llega primero y es el que denominamos primer respondiente, que yo creo que ese nombre, no sé si lo hayan escuchado, primer respondiente. ¿Han escuchado ese término? No, ¿verdad? Ok. Primer respondiente es a la primera figura de autoridad que llega a la escena del hecho y del hallazgo de una cuestión delictiva o criminal. Primer respondiente, como me dice el término, la primera autoridad que llega, pues puede ser el tránsito, puede ser un paramédico, puede ser el policía investigador, un policía estatal o un policía municipal. Generalmente el policía municipal es el que llega primero a la escena y cuando llega debe de cumplir ciertas funciones en compañía obviamente de los demás, pero ese primero que llega a la escena tiene la obligación de implementar su protocolo de actuación. ¿Y qué es ese protocolo de actuación del elemento policíaco? Clausura o cierre, en este caso, del lugar de los hechos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si nos encontramos en áreas abiertas va a acordonar y si nos encontramos en áreas cerradas como casas, edificios, va a clausurar entradas. Esto porque de acuerdo a los protocolos del nuevo modelo, pues lo que debe de hacer el elemento policíaco, primero que nada, es proteger la escena de los hechos. Tamara, ¿por qué cree usted que un elemento policíaco o cualquier figura de autoridad, o llámese en términos jurídicos el primer respondiente, lo primero que debe de hacer es, cuando llega a una escena de un homicidio, por ejemplo, lo primero que hace es clausurar y o acordonar la escena? ¿Para qué, Tamara? Para que no alteren para que no se altere como la escena del crimen para que no toquen, por ejemplo, objetos o ya sea que ahí se dejen las armas de fuego o blancas para que no se involucren otros que no fueron. Muy bien, excelente. ¿Usted qué opina, Nicole? ¿Para qué clausura o para qué acordona un policía o también llamado primer respondiente, para que se vayan familiarizando con ese nombre, primer respondiente? ¿Para qué clausura o acordona? Coincido con lo que dice Tamara, para evitar que se altere la escena, para evitar, por ejemplo, si hay manchas de sangre o si hay manchas de suela, a lo mejor que puedan ser parte de la evidencia, que no se alteren. Y también yo creo que para salvaguardar la integridad, me ha tocado que cuando hay personas muertas en las escenas del crimen, las tapan, más que por un protocolo, por respeto
al cuerpo y respeto a los familiares, para que evitar que la prensa se acerque. O sea, yo creo que sobre todo para salvaguardar la escena completa. Es correcto. ¿Para qué salvaguardar una escena de los hechos, del crimen, del hallazgo, Abraham? ¿Para qué? ¿Qué objetivo tendrá acordonar y clausurar? Pues con el objetivo de que no se contamine para que los investigadores y los peritos puedan trabajar conforme pues se vaya dictando, ¿verdad? Tampoco vamos a dejar que un civil entre y pise la sangre, mueva las cosas, porque altera todo como se dejó. Por eso es mera importancia. Y eso venía sucediendo y sucede todavía, tampoco no podemos decir que no suceda, pero era una situación muy común antes de que se implementara el nuevo sistema acusatorio o el sistema acusatorio adversarial. No había un debido cuidado, no había un protocolo de actuación policíaco, no existía pues, un manual de actuación policial como ahora existe, capacitación policíaca como debe de existir para poder llevar a cabo una protección de la escena de manera correcta, y esto lo que ocasionaba en el inquisitivo, en el anterior sistema, era que pues era todo un desorden en la recabación de los indicios, realmente no había un cuidado exhaustivo, no había la debida diligencia de la actividad que llamamos en este caso la criminalística de campo para poder recopilar esos objetos que tendrían que ser fundamentales para el esclarecimiento de los hechos. Tan es así que en el anterior sistema, ¿cuántos casos no se echaron a perder? Porque precisamente no había un protocolo de actuación policíaco, no había un manual de primer respondiente, y esto lo que ocasionaba era que, pues, sin un orden establecido, sin un protocolo de actuación, sin un lineamiento a seguir, sin un manual, ahí como Dios les daba a entender, muchas veces a los profesionistas criminalistas lo hacían al ahí se va, lo hacían a la carrera, trabajaban a destajo, y digo porque lo hemos escuchado de ellos mismos decirlo, ¿no? En algunos, cuando nos ha tocado acudir allí al servicio forense, en las áreas de criminalística, cuando hacemos el recorrido, cuando nos tocaba hacer recorridos con los grupos, que me tocó llevar a varios grupos, a las áreas de criminalística, antropología, psicología criminal y las necropsias, cosa que a lo mejor les puede tocar a ustedes porque pues apenas van iniciando, y ya próximamente tal vez que se reactive todo, ojalá, posiblemente pudiéramos o nos pudieran dar otra vez los accesos. Nos mencionaban estas personas criminalistas que en el anterior sistema, bueno, algo que sabemos, ¿no? Que en el anterior sistema existía esa situación de el poco cuidado, el poco aseo y las prisas que tenían los criminalistas como tal en llegar, levantar lo más que se pueda, porque tenían que irse de forma inmediata a otro lugar. O sea, a destajo, como decimos coloquialmente, iban a un lugar de un homicidio, llegaban, tomaban unas 2, 3, 4 fotos, levantaban rastros de sangre, manchas hemáticas, huellas dactiloscópicas, evidencias por ahí que estuviera a la mano, y ya la chamba para el que iba a recoger el cadáver para que se lo llevara, y vámonos, porque en tal domicilio hay un ahorcado, hay que ir a tomar también todas las evidencias de ese ahorcado, etcétera, y también y rápido. Y luego, fulanos, échenselo, como decimos coloquialmente, en friega, porque tienen que trasladarse a tal domicilio que hay un robo, un asalto, y quiero que tomen... O sea, así se trabajaba en el anterior sistema acusatorio, perdón, inquisitivo mixto. ¿Qué ocasionaba esta situación del poco aseo, del poco cuidado, de las prisas? Pues que todo estuviera patas para arriba, ¿no? Y cuando
se hacían las investigaciones, pues había pruebas ya perdidas, no se le daba una cadena de custodia adecuada, obtenidas de manera ilícita, pruebas sembradas, evidencias perdidas. No había un protocolo muy bien estructurado en el inquisitivo. Todo esto lo pensó el legislador al momento de llevar a cabo el sistema acusatorio para poder supuestamente mejorar la actuación policíaca y permitir que el primer respondiente fuera un personaje realmente capacitado para brindarle las herramientas de protección de la escena a los profesionales que iban a llegar. Esto porque en el anterior sucedía eso, ¿no? Como no había una protección de la escena, no había una protección en el lugar de los hechos, pues cuando llegaba el perito criminalista ya encontraban el cadáver de una forma diferente a como le había acontecido la muerte. Esto porque a lo mejor llegaron familiares y lo abrazaron, lo movieron para un lado, lo movieron para otro, lo cambiaron de lugar, pisaron las manchas hemáticas, alteraron la escena en una violación, lo que tú gustes y mandes, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, pues vamos profesionalizando, se dijo, al primer respondiente, vamos creando la figura primero que nada de un primer respondiente. Ah, bueno, ¿y qué es eso? Un primer respondiente sería aquel que llega a la escena, una figura de autoridad, a proteger la escena del hecho y del hallazgo. ¿Okay? ¿Y quién va a ser el ideal para eso? Cualquier policía, cualquier tránsito, cualquier investigador que llegue. Generalmente, en el protocolo de actuación, cuando se inició todo este sistema, dijeron, pues vamos capacitando al elemento policíaco municipal, porque pues no cabe duda que generalmente es el que va a llegar primero. Digo, es el que llega primero o debe de llegar primero. ¿Por qué? Porque están patrullando, porque están haciendo rondines en las comunidades, en las sociedades, y cuando hay una notificación, un reporte, pues el primero que llega antes que generalmente un tránsito o antes que un investigador de allá del Ministerio Público, pues ese es el policía municipal. Por eso, en conjunto se les debe dar la capacitación, pero sobre todo, sin descuidar esa capacitación del elemento policíaco municipal. Y ahí es donde encontramos lo que hemos venido comentando nosotros, las fallas del modelo nuevo o del acusatorio, empezando por el policía municipal. Pero primero hay que conocer qué funciones tiene para poder hablar de ellas. Y es por ello que dejamos esa investigación. Bueno, vamos a hablar de esas funciones del elemento policíaco municipal para poder irlas desmenuzando. ¿Qué encontró usted en su investigación? Evelyn, adelante. Pues es que yo lo saqué del reglamento de policías, pero ahorita que hablando del primer respondiente, no, a ver, bueno, dice, obtener y mantener actualizado el registro único policial, participar en operativos de coordinación con otras dependencias, mantener un buen estado el armamento material, abstenerse de asistir uniformados a bares, cantinas, centros de apuestas o juegos, cumplir con los cambios de adscripción u órdenes de rotación en su entorno. Tengo de esas, le estoy mencionando ahorita 5, tengo 21. ¿Continúo con las 21? Sí. ¿De dónde lo sacó ese, dice? Del reglamento, del reglamento. Ajá. Registro interno y de carrera. En la página. ¿Guardadas? Por eso ahorita me dije, no me acuerdo haber visto tan así.
Me está fallando mi internet, ¿sí me escuchan bien? ¿O es el de Evelyn? O muy específica, entonces con absolución alguna. Entonces, No supe ni en qué me metí entonces. Perdón, yo la saqué del reglamento de policía y buen gobierno. perdón, me sacó la internet, pero regresé así rapidísimo. Ya no le escuché nada, Evelyn, porque nada más Ya me di cuenta. me quedé le pregunté que dónde lo había sacado y de ahí ya no escuché nada. ¿Me puede repetir? Y es reglamento interno de la carrera Paul de la comisaría, así dice. Bueno, total, le digo que las obligaciones están más extensas y yo no me estoy diciendo como una parte. Preservar la secrecía y resguardo de información de los asuntos, cumplir sus funciones en absoluta imparcialidad, abstenerse en todo momento de infligir o tolerar actos de tortura, observar un trato respetuoso con todas las personas, desempeñar su misión sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones, velar por la vida e integridad física de las personas. Ahorita que se fue su internet, comentó Nicole que tiene otras obligaciones diferentes. No sé si ya que continúe o A ver, lo escuchamos. vamos dejándole hasta ahí ahorita. Ujú. ¿Usted de dónde la sacó, Nicole? La saqué del reglamento de policía y buen gobierno. Reglamento de Policía y Buen Gobierno. A ver, díganos algunas que no haya mencionado nuestra compañera, a ver qué otras encontró como funciones. Sí, es que las de EVE están como más específicas, las mías son más generales. Por ejemplo, tengo salvaguardar el orden público, la paz y la seguridad pública, como primera. Después, garantizar y salvaguardar la integridad de las personas en el territorio municipal respecto a sus bienes y derechos. Establecer conductas que constituyan faltas o infracciones. 4, la prevención de conductas delictivas. 5, regular las facultades de dirección de juzgados municipales y la dirección de justicia municipal. 6, regular el funcionamiento de la unidad de control y custodia de infractores. 7, establecer las sanciones por acciones u omisiones que alteren el orden público. 8, regular los procedimientos para la imposición de sanciones. Y 9, garantizar el exacto cumplimiento de las disposiciones normativas contenidas en los demás reglamentos municipales. Correcto. ¿Alguien encontró las funciones del... Es que fíjate que vamos a encontrar en diferentes lugares funciones del policía. Como bien, ahorita donde nos menciona Evelyn, donde nos menciona Nicole. ¿Alguien encontró o buscó o le salió en su investigación las funciones del policía del Código Nacional de Procedimientos Penales? Yo lo busqué ahí, en el 132. ¿En cuál, perdón? En el 132 del Código Penal. ¿Abraham también? No, yo Juan. Ah, ok, vamos. Ok, perfecto. Y fíjense que van relacionadas todas, por eso mencionaba, porque en lo que respecta al Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿qué nos dice? Vamos a ver. Vamos a ver si van de acuerdo a lo que nos comenta Evelyn y lo que nos comenta Nicole. Dice el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 132, que este Código Nacional pues es prácticamente la ley adjetiva del proceso o del procedimiento penal que se debe de llevar a cabo, es decir, lo que fundamenta el sistema acusatorio adversarial. Lo encontramos prácticamente en esta ley, en este Código Nacional de Procedimientos Penales, que te habla de toda la cuestión procedimental del denominado sistema acusatorio. Desde principio, desde que hay una detención, que se va pasando por la detención, la lectura de derechos humanos, lo que es las áreas de investigación, los tipos de investigación, la primera audiencia inicial en la etapa de investigación, luego una etapa intermedia con su audiencia y luego una audiencia de juicio y sentencia. Es decir, te narra este Código Nacional todo el proceso y asimismo te va narrando
pues quiénes son los sujetos procesales, porque si me voy yo para arriba, fíjense bien, esto nada más como cultura que no nada más es para abogados, sino también para los criminólogos, saber dónde se encuentran fundamentados los puntos esenciales. Aquí me dice en el 105 sobre los sujetos del procedimiento y sus auxiliares. Y nos dice en ese 105 que son sujetos del procedimiento penal, ¿quiénes? Obviamente, la víctima u ofendido. El asesor jurídico de la víctima, es decir, el abogado de la víctima. Es también un sujeto procesal, el imputado, que en este caso es el detenido, el defensor del imputado, el MP, el policía, el juez, que es el órgano jurisdiccional, y la autoridad de supervisión de medidas cautelares, ¿no? Aquí nos menciona 8 sujetos procesales. Aquí hay cuestiones muy interesantes a rescatar, como pues que existe un asesor jurídico de la víctima que antes no existía. Antes existía siempre el abogado defensor del imputado, pero que existiese un abogado de la víctima, pues no. Gracias entre comillas, no es lamentable, gracias a ese caso tan lamentable de Marisela Escobedo, ya mencionado, fue uno de los casos tan controvertidos y polémicos que dieron pie a crear la figura del asesor jurídico de la víctima, por cuestiones ya mencionadas de que el Ministerio Público muchas veces no es lo suficientemente competitivo, conocedor, y que más que ayudar, pues perjudica en un asunto a la víctima, ¿no? Por eso, pues se crea una figura llamada asesor jurídico victimal, que independientemente de que el MP debe de investigar y perseguir el delito, la víctima tenga un abogado, ya sea de confianza o ya sea pagado por el Estado también, para que le esté asesorando y llevando a cabo su reparación del daño correspondiente y su justicia como tal. Asimismo, como el imputado también tiene a su abogado de confianza o a su abogado de oficio, ¿no? Igualdad de circunstancias, igualdad de armas, es un principio procesal, en este caso, en todas las ramas del derecho. Pero aquí el punto, adelante, te escucho, Ramos. Entonces, ¿el asesor jurídico puede ser diferente del MP o es parte del equipo del MP? Es una persona diferente al MP, pero debe de trabajar codo a codo con el MP. ¿Por qué? Porque recuerda que nos dice el 21 constitucional que el encargado de la persecución e investigación del delito es el MP en coordinación con los policías de todos los niveles. Pero no podemos realmente, ya a estas alturas, como bien estamos comentando, como víctima, pensando como víctima, el dejarle toda la tarea al MP porque se le pueden pasar algunas cuestiones, ya sea de forma intencional, corrupta, o porque no sea competente. Y eso como víctima me va a afectar. El Estado, a partir del 2016, se crea la Ley Nacional, Ley General de Víctimas. En esa Ley General de Víctimas también va inmerso lo que es esta figura del asesor jurídico, que a la contestación de tu pregunta, Ramos, no es un sujeto procesal que deba de estar ajeno al MP. Está ahí coadyuvando con el MP. ¿Qué es eso de coadyuvar? Vigilando, actuando, participando en la investigación. Porque si yo soy un asesor jurídico de la víctima, yo estoy ahí velando por los intereses de la víctima y me deben de dar información, acceso a la carpeta, tomarme en cuenta porque estoy velando por los intereses de mi cliente, que es la víctima. Ya no se vale, como en el anterior sistema,
que aunque la víctima tenía su abogado, o hasta el mismo imputado, con su abogado de oficio o particular, se le negaba el acceso a la averiguación previa, hoy llamada carpeta de investigación. Se les negaba así tajantemente. El Ministerio Público quería ver si me podía proporcionar la carpeta de investigación del asunto tal para verificar en cómo vamos, ¿no? Por favor. No, es un asunto reservado y es un asunto que ahorita no se va a dar a conocer. Eso ya va a ser más adelante. Así que, pues que le vaya bien. Eso nos decían, y me tocó porque yo lo viví, ¿no? Como abogado de muchos clientes, que así nos dijera el MP. No. Ahorita no les podemos prestar la averiguación previa, va a ser hasta más adelante. Ahorita estamos en reserva de la investigación y no podemos informar nada. Bueno, pues así era la justicia en el inquisitivo, era muy arbitrario y eso se podía prestar a lo que sucedía, violaciones y arbitrariedades y corrupción por parte del MP. Para eliminar todo esto, nos estamos desviando un poquito de la función del policía porque esto es muy importante. Para eliminar todo esto, pues se crea la figura del asesor jurídico. El asesor jurídico no es que trabaje de forma independiente, no es que trabaje ajeno al MP, es que está ahí codo a codo con él, participando y también a la vez observando qué es lo que se está haciendo, a ver qué está omitiendo, qué se le pasó. Porque yo como abogado de la víctima estoy verificando si las actuaciones del MP más que ayudar están perjudicando, y cuando yo veo que hay arbitrariedades, yo estoy en toda mi obligación como abogado de la víctima de señalárselos. Y si no me hace caso, yo puedo acudir ante el juez de control y solicitar audiencia y hacerle el señalamiento ya en presencia del MP, en una audiencia que llamamos audiencia de control judicial, para señalarle las arbitrariedades del MP antes de que inicie siquiera el proceso. El MP no quiere investigar, el MP no me presta la carpeta de investigación, o sea, a irle con el chisme, como decimos coloquialmente, al juez de que el MP no quiere chambear o me está omitiendo información, que ya no lo debe de hacer. Esa es una labor muy esencial del asesor jurídico, es decir, debe de estar ayudando, trabajando en conjunto, pero también vigilando qué está haciendo el Ministerio Público. Por eso es una figura muy interesante e importante en el sistema, sobre todo para la víctima. ¿Me explico, Ramos? Sí, perfecto. Bueno, y ahí precisamente tenemos en este artículo 105 lo que es los sujetos del procedimiento penal. Y te va narrando, fíjate bien, te va narrando la víctima u ofendido. Caray, ¿quién es la víctima u ofendido? Los derechos de la víctima u ofendido. Aquí vienen todos los derechos de la víctima. Todo lo que tiene derecho la víctima en el juicio, en el proceso. Fíjate que son bastantes, ¿eh? Estamos hablando de que son 29 puntos que nos habla de derechos de la víctima. Ahí para si en algún momento dado quieres darle una leída, porque pues es una información que te sirve como asesor jurídico, aunque seas criminólogo. Designación de asesor jurídico en el 110, que la víctima tiene derecho a nombrar a su propio abogado. Luego vienen los derechos del imputado. También el imputado obviamente tiene sus derechos, que también son bastantes, como puedes observar. Aquí vienen 19 derechos del imputado. Luego viene el defensor del imputado. ¿Qué obligaciones tiene el defensor público o privado del imputado? Vienen bastantes cosas viene lo que es el Ministerio Público, funciones del Ministerio Público. Aquí viene en el 127. ¿Qué debe de hacer? ¿De qué se encarga en la investigación? Vienen bastantes puntos también a considerar como obligaciones, que son aquí 24. Y luego viene el policía. El policía es un sujeto procesal importantísimo en el procedimiento. 132, obligaciones del policía. El policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos
en estricto apego a los principios de legalidad, de objetividad, de eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, ¿no? Son los principios de objetividad del policía. Para los efectos del presente código, la policía o el policía tiene las siguientes obligaciones, y aquí ya empieza a narrarnos pues, cuáles son esas obligaciones del elemento policíaco. 1. A recibir denuncias. Recibir denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito e informar al Ministerio Público por cualquier medio y de forma inmediata de las diligencias practicadas. Esto, jóvenes, este primer punto es, como estaremos viendo ahorita, todos los demás, muy novedoso. ¿Por qué? Porque en el inquisitivo el policía no recibía denuncias. En el inquisitivo el policía te mandaba ante el Ministerio Público, a la agencia. Oye, lo parábamos, ¿no? a la patrulla. Si no había flagrancia, entendiéndose flagrancia, el que acontece el delito o el hecho en el momento, se le sorprende al causante en el momento de estarlo cometiendo, generalmente la víctima paraba a una policía, a una patrulla y le decía, elemento, aquella persona que está allá me robó ayer o me robó hace 3 días. Ah, bueno, pues entonces, ¿qué te decía el policía? Ah, felicidades. Acuda con su denuncia y vaya ante el Ministerio Público para que le levanten el acta. ¿Qué ocasionaba esto, Nicole? Cifra negra, porque no iban a denunciar. Es uno de los puntos que mencionábamos de la cifra negra. La gente no acude porque se le hace una pérdida de tiempo el acudir y que todavía perder 4, 5, 6 horas de aquí que nos atienden. Y luego, para que no se le dé seguimiento, pues dicen, no, mejor ahí me quedo yo con mi pena o con mi robo, etcétera, que me causaron, ¿no? A mi negocio o a mi persona. Entonces, ¿y tiene la misma validez de una denuncia policíaca que una que sí llevas al MP? Se supone que debe de tenerlo, o sea, sí debe de tener la validez, porque tú cuando eres o cuando somos víctimas de algún hecho delictivo, que no hay flagrancia, podemos ante el elemento policíaco levantar nuestra acta, levantar el acta y él te va a llenar el informe, el IPH, el informe policial, y te va a tomar tus datos, los hechos, la hora de que ocurrió, testigos, todo, o sea, lo mismo que te iban a hacer en la calle 14 o ante el MP. Se supone que el elemento está preparado ya para eso, se supone, ¿eh? Estoy hablando en el supuesto de. Y ya cuando te toma tu denuncia, él te toma tus datos, te toma una foto a lo mejor a tu INE y se lleva todo ante el MP, a lo mejor en una chance que tenga, cuando acabe, antes de cerrar su turno, va y la presenta. Allá llega y como ya te tomaron tus datos de número de teléfono y todo, se van a comunicar contigo, Nicole, ya el MP. Ah, señorita Nicole, el día de ayer ingresó una denuncia de usted por parte de los elementos policíacos, unidad número tal, en la ciudad tal, en la calle tal, en la colonia tal, por unos hechos tales. ¿Es correcto, Nicole? Sí, ayer fue. Ah, ok, perfecto. Nada más quería ratificar aquí por vía telefónica el acontecimiento y para darle cita para que venga a ratificar de forma personal. Ya tenemos aquí integrada su denuncia para poder darle marcha a la investigación pertinente. Nada más que si ocupamos que ya venga nada más a ratificarla. ¿Puede venir el día de mañana a tales horas aquí a la fiscalía? Bla, bla, bla. Sí, perfecto. Pero ya la presentó el policía. Ya nada más es que vayas a ratificar y que aportes algunos datos ahí posiblemente que pueda necesitar de manera personal el Ministerio Público para seguir con las diligencias de investigación. Pero eso es el primer punto importante.
el policía recibe denuncias. Antes no lo hacía. 2, recibir denuncias anónimas inmediatamente hacerlo del conocimiento del MP a efecto de que éste coordine la investigación. O sea, se puede también, ¿no? Que tú digas, pues a mí no me aconteció el hecho, pero ¿sabe qué? Agente policíaco, en tal calle, en tal casa, están vendiendo droga. Entonces puedo hacer una denuncia anónima. ¿Me explico? Para No hacer quiero- una denuncia anónima no puede ser víctima. Sí, sí puede ser víctima, porque también podemos ser denunciantes anónimos por temor a represalias. Pudiéramos, en algún momento dado, omitir nuestros datos. Cuando es denuncia anónima significa, aparte de que no sea el interesado, también que cuando es el interesado se omitan sus datos por seguridad. Entonces hacemos una denuncia con anonimato. ¿Ok? Entonces ahí tenemos ya 2 puntos del elemento policíaco. 3, realizar detenciones en los casos que autoriza la Constitución, haciendo saber a la persona detenida los derechos. Es decir, lo que ya hemos comentado, que el policía al momento de que hace una detención debe de leerle sus derechos a el detenido. Porque si no se hace esa lectura de derechos, ¿qué pasaría? ¿Qué creen? Si un elemento policíaco no le lee sus derechos, ¿qué pasará? Pues No es procede, ¿no? una irregularidad en el proceso, ¿no? Y puede salir libre. Puede ser algún argumento válido para el defensor y que tenga suficiente peso para que pueda salir en la primera audiencia de control de detención, ¿eh? Si no le leyeron sus derechos y sumado a ello, a lo mejor hasta lo violentaron, esto va a ser de donde se va a agarrar el abogado del imputado o del detenido para sacarlo de forma inmediata. Entonces, hay que leerle como elementos policíaco sus derechos humanos. Obviamente, el elemento policíaco debe de traer su cartita de los derechos humanos. No es ni necesario que se lo grabe de memoria. Ya lo tiene ahí en su misma bitácora. Digo, los hemos visto, ¿no? En sus actuaciones. Lo trae en su bitácora. Y el momento de que hizo la detención, que ya se cercioró de los hechos y todo, ya ahí tiene sus testigos presenciales y todo, pues le lee sus derechos, ¿no? Señor fulano de tal, usted queda en este momento detenido y los derechos humanos que le asisten son, y se los va leyendo, tal. Así que, por favor, hágame el grandísimo favor, válgame la redundancia, de firmarme esta acta de lectura de derechos humanos. ¿Qué pasa si el detenido no quiere firmar? Que diga, no, ni más, yo no firmo. ¿Qué podemos hacer? Como policías. Porque tiene que ser importantísimo que quede registrado la lectura para que no sea un pretexto jurídico en la audiencia de que salga libre. Le violentaron sus derechos humanos porque no le leyeron sus derechos y no firmó nada. Ah, bueno, como policía se les da el tip, si no quiere, en un supuesto de que no quiera, no, yo no te firmo nada. Ah, bueno, entonces hay que tomar un video, otro compañero, cuando le estoy leyendo los derechos humanos. ¿Sí me explico? Señor fulano de tal, usted tiene el derecho a tal y tal y tal cosa y bla, 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 y confirma a lo mejor de algunos testigos. Ya con eso te amparas como policía de que le leíste sus derechos humanos, aunque no haya querido firmar. ¿No lo puede también dejar registrado en el IPH, profe? Sí, o sea, en el IPH anexas la causa del por qué no te lo quiso firmar y con solamente testigos presenciales de que les consta que le leyó sus derechos. Puede ser también, así funciona.
pero qué mejor que quede. ¿Sí me explico? Impedir que se consumen los delitos o que los hechos produzcan consecuencias. El elemento policíaco al momento de llegar a la escena de los hechos, lo primero que debe también de verificar es que se sigan dando más delitos. Por ejemplo, si le hablan porque hay una riña, si le hablan porque hay un pleito ahí vecinal y se están agarrando a fregadazos dos, llegan y en vez de separarlos les echan porras y le dicen, no, no, mi poli, usted no se meta, déjenos que nos demos aquí un entre, aquí toda la familia y pues es un pleito, pero, pues adelante, pues dense. No, entonces debe de impedir que se consumen de los delitos o que los hechos produzcan consecuencias posteriores. Amenazas, golpes, todo lo que pueda suceder. El elemento policíaco debe estar muy bien preparado para poder detectar situaciones anómalas en los lugares a los que arriba. Por eso estamos hablando de algo muy importante que es estas nuevas funciones del policía que antes no tenía. Actuar bajo el mando del MP, que es este punto número 5, el aseguramiento de bienes relacionados con la investigación de los delitos. Es decir, que también inclusive debe de tener una preparación de criminalística. El elemento policíaco también debe de llevar a cabo cursos, no nada más del nuevo sistema acusatorio, sino también del área de criminalística de campo, porque en algún momento dado a él le va a tener que tocar o competir recopilar los indicios. Y aquí es donde viene alguna pregunta. Ok, el elemento policíaco debe de tener capacitación para levantar indicios. ¿En qué casos creen ustedes que un policía pudiera realizarlo? Perdón por el ruido. ¿De lluvia? Sí, adelante. Se podría decir que en los casos de lluvia, el agua se lleve, se empiece a llevar todo, ¿no? Como policía, pues lo tenga que levantar. Bueno, es uno de los que se me ocurre. Efectivamente, ante la posibilidad de que esos indicios se van a ser borrados por la lluvia, ya va a caer un tormentón. El elemento policíaco llegó en tiempo y forma, ya acordonó, ya clausuró, está un occiso ahí, hay manchas hemáticas o hay semen, hay indicios, un arma de fuego, un casquillo, etcétera. Pero ¿sabes qué? Ya está tronando el cielo. Va a caer un mega tormentón que va a borrar todo. De aquí a que llegue el criminalista, pues ya nos habló que viene en camino, pero hay un trafical y va a llegar en 15, 20 minutos. Pero, ¿qué podemos hacer? El elemento policíaco, primer respondiente, debe estar en todo momento en comunicación con el MP. Ministerio Público, pasarle de su conocimiento que ya me encuentro en el lugar de los hechos y pues viene un tormentón. Entonces, nada más para que me autorice usted el hacer el levantamiento oportuno. Adelante, adelante. Pero ya hay una autorización expresa por parte del Ministerio Público porque se sabe que puede entorpecer la investigación la lluvia. Y de aquí a que esperemos a que llegue o que no va a llegar porque hay acumulación de trabajo y va a tardar mucho tiempo, pues entonces el policía se supone debe de tener conocimiento en criminalística de campo. Y aquí es donde viene lo que hemos platicado. ¿Tendrá el elemento policíaco ahorita en la actualidad capacitación en criminalística de campo? Lo que mencionamos, un 10% yo creo de la masa de policías en general, ¿no? Otra de las causas por las cuales puede levantar los indicios es por la situación de la distancia, porque si nos encontramos en una zona
muy marginada, de poco acceso. De aquí a que llegue el criminalista va a tardar horas o días. En ese momento, el policía tiene la facultad de levantar los indicios. Por eso debe tener mucha capacitación, porque no nada más es, me los llevo, ¿no? Debe de llevar un procedimiento de levantamiento, ¿no? Muy técnico, muy científico, y que ante cualquier error, ante cualquier situación de anormalidad y de irregularidad, puede echar abajo la investigación. E inclusive, hasta puede ser inclusive sancionado el policía hasta que no se investigue si lo hizo de manera intencional o no intencional. Entonces, aquí estamos hablando de algo muy interesante sobre esos puntos. Viene el inciso sexto. Informar sin perder tanto tiempo por cualquier medio al MP sobre la detención de cualquier persona e inscribir inmediatamente en las detenciones en el registro correspondiente que establecen las disposiciones legislativas. Es decir, hay que informar una vez que llegamos a los hechos rápido al MP de la detención. El policía debe estar siempre en comunicación constante con el Ministerio Público. No podemos actuar como policías de manera unilateral. Yo llego y hago todo el trabajo y ya que llegue ya con el detenido, con todas mis pruebas, allá le platico el asunto al MP. No. Él debe de estar desde un principio en comunicación con el Ministerio Público de su zona. Esto es muy importante. Practicar las diligencias o practicar, mejor dicho, inspecciones y otros actos de investigación, así como reportar sus resultados al MP. En aquellos que se requiera autorización judicial, deberá solicitarla a través del Ministerio. Es decir, tenemos a una persona que ya la tenemos ubicada, que mató, la venimos persiguiendo, cometió homicidio y se metió a su casa. Nada más para avisarte al Ministerio Público que estamos aquí afuera de la casa para que nos dé la autorización o me mandes de forma inmediata la orden de entrada, de cateo, porque ya lo tenemos ya coartado en sus salidas y sus entradas. Entonces, no nos está dejando la familia entrar, ni los vecinos. Entonces, ocupamos ya la fuerza pública y la orden para no cometer violaciones a los derechos humanos. Entonces, en ese preciso momento, se formaliza y se lleva de inmediato al lugar. Digo, es lo que posiblemente se pudiera hacer. Hacer de inspecciones, actos de investigación, entrevistas a los testigos. El policía puede entrevistar. Es una de sus labores, entrevistar a los testigos. Oye, ¿cómo ocurrieron los hechos? ¿Me puede comentar usted que estuvo aquí? Sí, y toma datos. ¿Cómo se llama? ¿Con qué se identifica? Platíqueme. ¿Por qué esa persona va a ser citada a juicio? Posiblemente. Y aquí es donde viene lo importante también que mencionábamos, ¿no? El 8. Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y en general realizar todos los actos necesarios para garantizar la integridad de los indicios. En su caso, deberá dar aviso a la policía con capacidades para procesar la escena del hecho y al MP conforme a las disposiciones del código. Es decir, primero que nada, lo que debe de hacer es preservar, acordonar o clausurar para que se proteja la escena. El primer respondiente es el responsable si se altera la escena. Por eso, déjenme decirles a ustedes, jovencitas, jovencitos, que nadie quiere ser primer respondiente. Nadie quiere llegar primero a la escena. Y le están dando vueltas, ¿eh? A ver quién llega primero. Ay, no, pues espérate, dale más despacio para ver si llega la unidad tal. Y la unidad tal también está manejando muy despacito para que llegue la unidad tal. Nadie quiere, por la inseguridad, se sienten inseguros, no se sienten competentes, están poco capacitados. Nadie quiere echarse la bronca de ser primer respondiente. ¿Me explico? Entonces, antes de eso, ¿qué es lo que hacía el policía al llegar a la escena?
Antes de todo esto, el policía no tenía mayores complicaciones ni responsabilidad tan elevada como la tiene hoy. Es decir, era un auxiliar del Ministerio Público, pero no participaba activamente en la investigación. No hacía un buen acordonamiento, ni una buena clausura, ni siquiera tenía la responsabilidad de hacerlo. Como ahora sí, el primero que llega debe de realizarlo. Por eso es que las escenas se entorpecían constantemente. Las funciones, si nos ponemos a visualizar las funciones del policía antes del sistema nuevo y después, pues es un mundo de diferencia. Es por ello que el elemento policíaco, desde que se creó el sistema, se le empezaron a pedir ciertos requisitos esenciales que obviamente hacen casi imposible tener un cuerpo de policías con los requisitos que requiere el sistema. Que tengan preparatoria, por lo menos, que aprueben el examen de control y confianza, que aprueben el polígrafo, que aprueben el socioeconómico, que tengan capacitación en criminalística de campo, que estén casi así como yo, así fuertes, guapos y esbeltos, pues casi no hay, ¿no? Entonces casi cuentan a puro gordito y que en los primeros 3, 4 metros ya se cansó. Y el sistema te dice un nuevo perfil policiaco. Cuando empezaron a despedir masivamente, ya sé que se le está curando Ramos, ¿verdad? Por lo que dije, pero esa es la verdad, ¿verdad? Ni modo que no. Cuando empezó el sistema, empezaron a despedir, como no tienen idea, a policías porque no entraban ya en el perfil. ¿Pero qué creen? Despedían a 100 y contrataban a 5, pues nos íbamos a quedar sin policías. Y se suspendió el despido masivo. Ahorita estamos trabajando con lo que hay, con los mismos. Ahí poco a poco les van a dar la capacitación. Entonces ahí es donde estamos ahorita atorados, jóvenes. ¿Sí me explico, Evelyn? Sí, profe, gracias. Recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigación. Sí, o sea, lo que yo entiendo podía hacer lo mismo, sin embargo, no era su obligación y por lo tanto no tenían como esa iniciativa, ¿no? Eso. No tenía la obligación porque también podía haber incurrido en el anterior sistema si lo hacía en funciones que no se le atribuían. Entonces, al hacer algo que no estaba atribuido dentro de sus funciones, pues era objeto para que lo castigaran y lo metieran a la cárcel. Ah, mira, tomó la iniciativa de recolectar los indicios, se tomó la iniciativa de entrevistar a los testigos, mira, se tomó la iniciativa hasta de recibir denuncias. No es tu función, policía, vas al bote o te corremos. Eso podía pasar en el anterior, no estaba dentro de sus atribuciones. Hoy sí está dentro de sus atribuciones bastantes cosas. Pero estamos hablando de lo que dice la ley que debe de ser el policía, ¿eh? Salte a la calle, entrevista a un policía, si es que te quiere dar la entrevista, claro, ¿verdad? Y dile, oiga, policía, ¿usted hace esto, y te va a quedar viendo así, ¿eh? Pues no lo hago. ¿Lo capacitaron para ello? Pues no he recibido. Sería un buen ejercicio de realizarlo, ¿no? Salir a la calle y a ver si nos encontramos un buen policía amable que nos dé una entrevista para ver si está haciendo estos puntos que estamos aquí mencionando. A ver, se los voy a dejar de tarea, ¿eh? Se los voy a dejar de tarea para que se agarren un policía. Nos llevan a la cárcel, profe, sin saber por súbelo, qué. súbelo. Este anda borracho, este anda marihuano. Súbelo para arriba, ¿eh? O bájalo para abajo. Un buen ejercicio que pueden realizar, agárrense un elemento policíaco y diré, oye, estoy haciendo una investigación de mi área de criminología, me apersono, le doy mi credencial. ¿Le puedo hacer una entrevista? Sí, claro. Es más, la vamos a hacer. Hagan su formulario de una entrevista a un elemento policíaco
y Profe, está peligroso. Plantéenle 10 ¿Qué puntitos tal nada nos más. suben y nos desaparecen? No le pasa nada, hombre. En México no A mí desaparecen. ¿Quién le sí. dijo? ¿Eh? ¿Cuántos policías se ocupan para subir una patrulla? ¿Mm? Bueno, el ejercicio mental sería que yo creo que cuando le hagamos este cuestionamiento a algún policía, yo creo que muy poco nos van a contestar que tienen conocimiento y que lo aplican. Con una pregunta, profe, en general. Sí, Creo que tendrían suficiente. ¿recibió usted su capacitación del nuevo sistema acusatorio adversarial y los protocolos de actuación policíaca? Pues nomás te va a decir que sí, ¿no? Sí, ¿en qué consisten? Una pregunta te lleva a la otra, ¿no? Sí, ¿Cuáles son las funciones? Perfecto. ¿En qué consisten? Y ahí es donde vamos a ver qué te contesta. ¿Cuáles son las funciones del policía en el nuevo procedimiento o en el Código Nacional de Procedimientos Penales? ¿Cuáles son las funciones del policía en el nuevo sistema acusatorio adversarial? ¿No? Porque a lo mejor si le dices del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo vas a poner como que a temblar, ¿no? ¿Y eso qué es? Mejor dile en el nuevo sistema. Recolectar y resguardar objetos cuando sea necesario. Entrevistar a las personas, mire, para que vean que no les estoy echando mentiras, ¿eh? Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato a la investigación, testigos. Requerir a las autoridades competentes y solicitar a las personas físicas o morales informes y documentos para fines de investigación. Proporcionar atención a víctimas o ofendidos. También debe estar preocupado para darle la atención oportuna a la víctima. Se ocupa un médico, un psicólogo, una atención. Es decir, pues ocupamos un policía Robocop, un super policía. Esa es la realidad, ¿no? Prestar auxilio. Es más, el policía debe de tener preparación en primeros auxilios, jóvenes, para dar respiración de boca a boca y RCP y todo eso, imagínense. Si te cortas o hay alguna herida, el policía debe de saber cómo implementar técnicas de primeros auxilios, de vendaje, torniquetes, todo ello, imagínense. Todo lo que debe de saber un policía primer respondiente. Informar a la víctima o ofendido sobre los derechos que le acontecen a la víctima también, sus derechos. Procurar que reciban atención médica y psicológica. Adoptar medidas que se consideren necesarias en el caso de la víctima. Dar cumplimiento a los mandamientos ministeriales y jurisdiccionales que les sean instruidos. Es decir, si se le ordena algo, lo debe de hacer por parte de las instrucciones del MP. Emitir el informe policial y demás documentos de conformidad con las disposiciones aplicables para tal efecto. Se podrá apoyar en los conocimientos que resulten necesarios, etcétera. Es decir, su IPH, llenarlo al 100%. Ya de por sí llenar el IPH es lo que los pone con dolor de cabeza. Porque no es un documento, próximamente les enseñaré alguno, por aquí lo proyectamos. No es un documento de una hoja, ni de 2 hojas, es un documento extenso. O sea, está muy burocratizado. Si se pudieran, claro, a veces es necesario hacerlo todo así, ¿no? Pero sí es muy extenso y ahí se va a llevar un buen tiempo. Por eso nadie quiere llegar a ser primer respondiente. Y lo demás que el código, en este caso, confiera. ¿Qué opinan? Todo esto y más, ¿no? Aquí estamos hablando nada más de las cuestiones esenciales del sistema acusatorio, pues que van de la mano con lo que ya hemos comentado. Interesante, ¿no? Todo lo que debe de hacer un policía. ¿Qué opina usted, Nicole? Pues creo que es mucha responsabilidad, profe. Me pongo a pensar en el tema de la militarización y si se agregan estas que se tienen más las responsabilidades que se tiene como policía militar, como militar, perdón, pues serían demasiadas y creo yo que por eso no funcionaría bien. Pero bueno, pues sí, yo no sería policía, no la armo. ¿Usted de plano descarta esa posibilidad? Sí, profe, yo no. A Yasmín no la hemos escuchado. ¿Estará conectada Yasmín o nada más conectó su dispositivo?
Sí, profe, aquí estoy un poco malita. Ah, no me diga que anda malita. ¿Y luego qué le pasó? Pues ayer en la aplicación de la vacuna como que me Mm, hizo mucho la reacción y ya me toda la imagino. noche. Pero, Sí, pues, profe, pues, la verdad, a mí me parece pues una organización muy complicada también porque, como hace rato mencionaba, de los 9 derechos que se le tienen que mencionar al detenido o a la persona que se esté resistiendo para firmar, si comprendió o no sus derechos. Son personas que a veces no quieren ceder a la autoridad. Y pues de lo del informe policial homologado, pues como mencionaba, es un proceso muy largo que a veces uno tiene o sea, uno como policía no puede dar, si no tengo el conocimiento de balística, o como por ejemplo, si hay un indicio de una bala y yo estoy en mi informe policial escribiendo que la bala es de calibre tal, de un arma tal, pues no puedo en sí yo dar ese tipo de dictamen. ¿Por qué? Porque no soy alguien experto en la materia. Y pues hay veces que por eso se lo rechazan lo del Ministerio Público, porque, o sea, ver cómo me estás asegurando algo de lo que no tienes tal conocimiento. O sea, son varias cosas que sí, pues la verdad está muy delicado, muy difícil. y es ahí la importancia de conocer las actuaciones policíacas del MP, porque son los principales obstáculos que nos permiten avanzar en la investigación y en el proceso. A veces dice la víctima, mira, no me siguieron mi caso, o el juez lo soltó, pero muchas veces, o la mayoría de las veces, es precisamente por esa situación de que no hizo un buen trabajo el policía, que vemos que no es fácil, hay que ser empáticos también. Es culpa de todos y de nadie. El sistema, el Estado debe de brindar las condiciones para formar elementos con características y con los requisitos que pide la ley, pero para ello ocupamos subirles el sueldo, jóvenes. Y yo creo que si les subimos a un sueldo muy decoroso, todo el mundo va a querer entrar a ser policía, ¿no? Ah, pues yo tengo ya la licenciatura, ya tengo mi preparatoria, me siento capaz, apto. Si me van a dar mis 30,000 pesos al mes, me aviento el tiro, va a decir cualquier persona, ¿no? Me aviento la bronca, me aviento a hacer todo lo que dice el sistema ahí, de pe a pa, lo puedo hacer. Pero mientras no haya también una muy buena, que lo contempla la ley, buena remuneración al policía actual, para que pueda también ser jugoso y atractivo el que la sociedad quiera participar como elemento policíaco. Pues imagínate, me piden todos esos requisitos, un Superman, y me van a dar nada más 8,000, 5,000, 6,000, 7,000 pesos al mes. Pues no, pues mejor sigo de chalán, ¿verdad? Va a decir la gente, gano más, y bien tranquilito, con mi caguama y mis frijolitos, va a decir el ciudadano común, ¿verdad? No, o sea, se ocupa como decía el licenciado que analizamos la otra vez del caso Marisela, una infraestructura bien, tanto en las personas operadores del sistema como en la infraestructura general. Entonces aquí estamos hablando de ello, jóvenes del policía. ¿Alguien más se quiera comentar algo al respecto para cerrar la clase de hoy sobre estas funciones que estaremos comentando durante la materia porque es un tema medular, ¿no? ¿Algo más que agregar? Entonces, de tarea, para vernos la siguiente clase, allá en la escuela, investiguen ahora las funciones del Ministerio Público, las funciones del Ministerio Público, porque es otro personaje clave de la seguridad como tal, ¿no? Funciones del Ministerio Público
en general. Asistencia tiene Juan Ramos, Nicole, Abraham, Evelyn, Tamara y Yasmín, o sea, todos. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, profe. No, Yo, ninguna, profe. bueno, me gustaría ver si se pudiera en clase llenar un IPH, profe. Claro, con todo gusto. Se los voy a llevar. A ver si la semana que viene se los llevo para que lo vayan visualizando y hacer la práctica del llenado, nada más para que se pongan a temblar como se ponen a temblar los policías. Hacemos una dinámica de un caso real y lo llenamos, ¿ok? Ok. Sin problema. Jóvenes, cuídense mucho. Me recuerdan, de hecho, del IPH por ahí como el miércoles, jueves, para que no se me olvide llevármelo el sábado, ¿ok? Ahí se lo encargamos a la concejal. ¿Quién es la concejal, Nicole? O cualquiera que me pueda avisar para yo imprimirlos y llevarlos. Igual cuando le mande la tarea, le digo, profe. Ok. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo sábado. Hasta luego. Gracias. Profe, igual.